Hoy 23 de septiembre celebramos a San Andrés Fornet, fundador, año 1834. Este fue el muchacho que cuando era estudiante firmaba sus libros con esta frase: Andrés, que nunca será ni religioso ni sacerdote. Y Dios le hizo la jugada de hacerlo sacerdote y fundador de religiosas. Nació cerca de Poitiers, en Francia, en 1752. De niño era terrible. En sus primeros años era rebelde y molestón, y la única que medio lo podía soportar era su propia madre. Pero esta santa mujer se propuso hacer de esta fierecilla un buen pastor, que salvará otras almas que estuvieran en dificultades. Consejo oportuno. Su mamá era supremamente generosa con los pobres. Andrés la criticaba porque le parecía que ella daba demasiado y le decía que a los pobres había que darles las sobras únicamente. Ella le dijo un día: mira, vas a la mesa, echas en una bandeja las mejores frutas, los panes más grandes, y los traes y los regalas al pobre que está en la puerta pidiendo. Recuerda que lo que se dé al necesitado se le dará a nuestro Señor, y que para el Señor siempre se le da lo mejor. En el momento el muchacho no entendió la lección, pero más tarde hará de ese consejo de su madre una ley para toda la vida. Estudiante problemático. Los papás lo enviaron a un colegio a estudiar interno, pero Andrés era el promotor de todos los desórdenes. Parecía que tuviera 100 pulgas debajo de la camisa. No era capaz de estarse quieto. Al fin, el rector, como castigo, lo hizo encerrar en un cuarto oscuro. Pero el inquieto estudiante se fugó de allí y se fue para la casa. Cuando su padre ya le iba a dar por ello un tremendo castigo, la mamá intercedió por él y obtuvo que se le perdonara el castigo con tal de que volviera al colegio y se portara bien. Así lo prometió y así lo cumplió. En adelante, su conducta fue excelente. Mundano insatisfecho. Al comenzar sus estudios de filosofía en Poitiers, perdió el poco fervor que tenía y se dedicó a una vida mundana y de continuos paseos y fiestas y bailes. Pero todo esto le dejaba un vacío inmenso en el alma y una insatisfacción completa y horrible. Militar fracasado. Sin consultar a ninguno de sus familiares, se entró de militar. Pero cuando quiso visitar a sus familiares, ninguno lo quiso aceptar. Y tuvo la mamá que ir al ejército a pagar una fuerte multa para que lo licenciaran y lo dejaran retirarse. Quiso buscar puesto como empleado público, pero tenía una letra tan enredada que en todas las oficinas donde pidió empleo fue rechazado. La hora de Dios. Fue entonces cuando le recomendaron que se fuera a pasar unas semanas con un tío sacerdote, párroco, que tenía fama de santo. Y allí, en compañía de este hombre santo, le llegó a Andrés el cambio total en su comportamiento y en su modo de pensar, y se dedica a los estudios eclesiásticos, a la oración y a la meditación. Sacerdote y párroco. Fue ordenado sacerdote y enviado como ayudante de su tío el párroco. Nuevo fracaso. Empezó a predicar y lo hacía con palabras muy elegantes y rebuscadas. Un día, al empezar el sermón, se le olvidó todo y tuvo que suspender su sermón. Su tío, el anciano párroco, le dijo: es que lo que buscas es lucirte y aparecer bien ante los demás, y eso no le gusta a Dios. Debes predicar con más sencillez. Cambió entonces de método y en adelante la gente comentaba: antes el padrecito parecía como un sabio, pero nadie le entendía nada. Ahora habla como nosotros y su predicación nos vuelve mejores. Otro cambio. Cuando ya lo nombraron párroco, Andrés se dedicó a vivir muy elegantemente, con lujosas comodidades en su casa cural.
Más le interesaba aparecer como un señor muy importante que como un santo sacerdote. Su madre seguía rezando mucho por él, y un día que se había preparado un gran almuerzo para los más ricos de la parroquia, llegó un pordiosero a pedir limosna y entró hasta el comedor. El padre le dijo que no tenía nada para darle, y el otro, observando esas mesas tan bien servidas, le dijo: ¿Y todo esto qué es? Y mirándolo fijamente le dijo: Padre Andrés, usted vive más como un rico que como un pobre, como lo manda Cristo. Esta frase le impresionó inmensamente al joven párroco. Esa noche se fue a la iglesia y le pidió perdón a nuestro Señor, y desde el día siguiente quitó todos los lujos de su casa parroquial y se dedicó por completo a ayudar a los pobres. En adelante, en vez de invitar a los ricos, se iban a visitar a los más abandonados. Desde que dejó su vida de lujos y de comilonas y se dedicó a gastar todo lo que recibía en favor de los pobres, la santidad de Andrés empezó a crecer notablemente. Llega la persecución. En 1789 estalló la terribilísima Revolución Francesa, que asesinó a miles de católicos y persiguió sin compasión a todos los sacerdotes. El padre Andrés tuvo que esconderse y los guardias de la revolución lo buscaban por todas partes. Un día, cuando estaba escondido en un armario de una familia, al oír que los perseguidores amenazaban a los demás de la casa, salió y se les presentó a los militares, y estos quedaron tan impresionados ante su venerable presencia que se fueron y no se lo llevaron preso. Un puñetazo sin querer. El padre Andrés se disfrazó de labrador y se fue a vivir en la finca de una señora muy católica. Pero un día llegaron allá los enviados del gobierno en busca de él para llevárselo y matarlo. La señora y Andrés estaban charlando junto a la chimenea cuando de repente llegaron los gendarmes preguntando por el sacerdote. La dama, sin más ni más, le dio una cachetada al padre diciéndole: váyase inmediatamente a hacer sus oficios y deje de estar por aquí sin hacer nada. Los militares creyeron que era un servicial de la casa y no lo siguieron, y así él pudo salir huyendo. Después decía por burla: fue lo mejor que usted podía hacer, si no, me hubieran descubierto. Desterrado. Después tuvo que salir huyendo hacia España, y allá estuvo 5 años. Cuando suavizó la persecución, volvió a su querida parroquia de Maillet y se dedicó a reavivar el fervor de sus parroquianos, predicándoles misiones y dedicando muchas horas a confesar. Todos lo querían. Fundador. Tuvo la suerte de encontrar una mujer con grandes cualidades para la vida religiosa, Santa Isabel Vichier, y con ella fundó la comunidad de Hermanas de la Santa Cruz, que se llaman también Hermanas de San Andrés. Él fue hasta su muerte el director espiritual de esa comunidad. Un día en que las religiosas no tenían casi harina para hacer pan para sus muchos niños pobres, el santo le dio la bendición a un poco de harina, y con ella pudieron hacer para todos. Muchos laicos y sacerdotes lo buscaban para que les diera dirección espiritual, porque tenía el don de saber aconsejar muy bien. El 13 de mayo de 1834 pasó a gozar de la paz del Señor. Para nosotros, la vida de San Andrés Fornet es un ejemplo de cómo, aunque en nuestros primeros años no hayamos sido muy fervorosos, si tenemos buena voluntad y deseo de tener contento a Dios, podremos ir avanzando notablemente hacia la santidad. No necesitan médico los santos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar santos, sino pecadores. Mateo 9, 12-13. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.